Iglesia Bíblica Evangélica de Cristo presenta la palabra de verdad. Bueno, hermanos, como podéis comprobar, hace ya unos meses que no llevo gafas. Ahora un par de meses me operaron para quitarme las dioptrías y ahora pues puedo ver perfectamente. Es algo milagroso, me sentí como en los tiempos bíblicos, ¿no? Yo de repente lo veía todo claro cuando leemos en los evangelios. Antes, si yo no llevaba gafas, yo tenía astigmatismo, se llama, y miopía. Entonces yo lo veía todo distorsionado. Igual podía ver a Jesús de lejos y me confundía y pensaba que era Quique, o al revés. Imagínate cómo estaba, ¿no? Estaba muy mal. Iba a jugar a fútbol y siempre se la pasaba al equipo contrario. No veía bien los colores, las caras. Era una... Pero al corregirme la vista... ahora me pasa lo contrario. Cuando me pongo las gafas, lo veo todo borroso, hasta me mareo. Eso es debido a que la forma de mis ojos ha sido modificada y ahora puedo enfocar correctamente. Y eso es precisamente, empiezo con esta ilustración, porque quiero que el Señor, o mi deseo es que el Señor enfoque nuestro corazón por medio de su palabra. Vamos a tocar un tema que creo que tiene mucho que ver con esto, con enfocarnos correctamente en la verdad. Hermanos, vivimos tiempos de mucha confusión teológica, de mucha apostasía, y debemos dejarnos corregir las dioptrías espirituales, amoldarnos a la palabra, para que nuestra alma pueda ver correctamente cuál es la verdad, dónde está el énfasis. Acompañadme a Éxodo capítulo 3, versículos 16, Éxodo 3, 16, y leeremos del 16 y luego leeremos hasta el 4.9, o sea, 3.16 hasta el 4.9. Éxodo 3.16 hasta el 4.9. Dice así la palabra del Señor. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Cereceo, del Ebeo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis Egipto. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán y no oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha parecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeran a estas 2 señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Oh Señor, te pido que bendigas tu palabra, que me ayudes, Señor, a comunicarla de forma clara, que se entienda, Señor, y sobre todo que tu Santo Espíritu la revele a nuestros corazones,
que la atesores, Señor, para que pueda producir fruto en nosotros. Te ruego que traigas salvación, que levantes esta iglesia, Señor, en ánimo y que nos enfoques, Señor, en ti, en lo que es realmente importante. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Hermanos, el texto que hemos leído es parte del diálogo que Dios y Moisés tuvieron cuando Dios se le apareció en la zarza ardiendo, el famoso pasaje de la zarza. Hasta este punto sabemos que el pueblo de Israel estaba viviendo en una dura esclavitud en Egipto. El Éxodo capítulo 1 empieza con estas palabras, ¿no? Se levantó un rey, un faraón en Egipto que no conocía a José y empezó a ver que el pueblo de Israel era una amenaza, o podía ser una amenaza, así que empezó a azotarlo con una dura servidumbre. Israel estaba sufriendo en manos de un rey tirano que oprimía al pueblo de Dios. Eso es lo que hemos visto hasta aquí. Por su parte, en el capítulo 2 aparece el personaje de Moisés. Y vemos que Moisés había tratado de ayudar a su pueblo, pero vemos que en el capítulo anterior él había fracasado. Podemos recordar la historia en la que Moisés se levanta en defensa de un hermano suyo, de un israelita, y por accidente mata a un egipcio. Y ese acontecimiento se descubre, y entonces Moisés, temiendo por lo que pueda pasar, se va huyendo al desierto. Allí estaba Moisés, ahí tenemos a Moisés, muchos años después de haber salido huyendo, apacentando el ganado de su suegro, cuando de repente tuvo la visión de la zarza ardiendo. Dice que vio esa gran visión y él tuvo curiosidad, ¿qué es esto?, ¿no? Y se acerca, y entonces Dios empieza a hablar con él, lo llama. Y empieza a hablar con él para darle una misión, revelarse a su vida y darle una misión. Lo que le dice Dios a Moisés es que él lo está encomendando para que vaya a los ancianos de Israel y les diga que el Dios de sus padres, el Dios vivo y verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, se le había aparecido a Moisés. Y que les convenciera para que juntos Moisés con los ancianos fueran a Faraón para solicitar que dejasen ir a todo el pueblo de Israel a ofrecer sacrificios a Dios al desierto. Ahora, para hacernos una idea, esto es como juntar a varios pastores de la zona de Andalucía para ir a decirle al presidente de Corea del Norte que libere a todos los cristianos del país para ir a Corea del Sur a hacer un culto. ¿Os imagináis? Vamos a llamar a los hermanos, yo le explicaré que me ha aparecido Dios, me ha hablado y me ha dado esa misión, así que vayamos para Corea del Norte a hablar con no me acuerdo cómo se llama el líder, Sin Chumín, no sé, da igual. Y dices, mira, Dios dice que tienes que liberar a los cristianos, tienes que dejarles ir, salir del país para que ofrecer un culto en un país incluso enemigo, ¿no? Es una locura, ¿verdad? Algo parecido, pero yo creo que más fuerte, más grave era la misión de Moisés. Porque Moisés estaba siendo encomendado a ir al gobierno, al imperio más poderoso del mundo, con el hombre más poderoso del mundo que tenía una concepción de sí mismo prácticamente de Dios. Él creía que era un Dios. El faraón era divinizado. Tenía una autoridad prácticamente suprema, o él entendía eso. Pero Dios se había propuesto llevar a cabo esa misión, estaba encomendando a Moisés, y el motivo, fijaros, esto es precioso, el motivo que propició que Dios encomendara a Moisés para llevar a cabo esa misión tan complicada a los ojos humanos, era su compasión y su misericordia. Dios dice la palabra que había visitado a su pueblo. Dios había visto lo que estaba sufriendo el pueblo, había visto la aflicción de Israel y Dios había oído su clamor. Ahora Dios iba a actuar liberando a su pueblo de ese yugo. Y lo primero que quiero resaltar en este texto, hermanos, nuestro Dios es un Dios misericordioso. Es un Dios compasivo. Hermanos, Dios se duele con el sufrimiento de las personas. Dios oye el clamor de su pueblo. Nunca nos olvidemos de eso. Nunca dejemos de clamar al Señor en nuestra aflicción, sabiendo que el Señor es compasivo y nunca
nunca nos va a desamparar. Mira, tal vez el Señor no nos vaya a sacar del horno en el que estamos metidos, de la prueba, de la aflicción, del momento complicado que vivimos, pero seguro que Dios va a capacitarnos, va a darnos las fuerzas y va a acompañarnos en nuestra aflicción. Pero en relación a esta verdad, sabemos que Dios es misericordioso y compasivo. Yo descanso en esta verdad, descanso que el Señor me ama y me cuida. Y Dios oye mi clamor. Ahora, en relación a esto, es también importante entender que nosotros, como hijos de Dios, como pueblo escogido de Dios, debemos imitar a Dios en esto. Debemos imitar a Dios en esto. De la misma forma que Él es compasivo, nosotros también debemos serlo. De la misma forma que Él es misericordioso, Él es clemente, nosotros también debemos serlo. Hay creyentes que creen, están convencidos que la misión cristiana consiste solamente en predicar la palabra y ya está. Y eso es fundamental. Es más, sin eso no hay misión. La predicación de la Escritura, la proclamación del Evangelio es central, es fundamental para la misión. La misión cristiana consiste principalmente en predicar las buenas nuevas del Evangelio. Ahora, eso no significa que consista solamente en eso. También necesitamos atender las necesidades y los problemas terrenales de las personas. A veces cogemos este texto de Éxodo, que está claro, es una tipología de la liberación de la esclavitud espiritual del pecado, y hacemos sobreespiritualizamos la cosa. Claro que sí que tiene que ver con nuestro yugo al pecado y cómo Dios nos libera de esto en Cristo. Pero hermanos, aquí Dios está bajando para ver que Israel tenía problemas físicos. Y nos olvidamos de que hay una parte terrenal, física, tangible. Si tu hermano tiene hambre, no le digas Dios te bendiga. Dale de comer. Mira, hay mucha gente en este mundo que está sufriendo, hermanos. Guerras, hambre, enfermedad, soledad, aborto. Y no hace falta que nos vayamos al tercer mundo, que sí, a lugares donde hay conflictos extremos, como ahora, por ejemplo, en Ucrania, Afganistán, Corea del Norte, hemos dicho antes. Mira, hace unos días estuvimos en una piscina y coincidimos con un matrimonio y estuvimos hablando con ellos y la mujer tenía una empresa de atención a la gente mayor. Me encantó esa idea y empecé a charlar con ellos, me empezaron a explicar lo que pasaba y de verdad, hermanos, eso ya lo sabía, pero me contaron historias tan fuertes de cómo la gente que tiene dependencia de 70, 80, 90 años, que son nuestros padres, nuestros abuelos, están viviendo una soledad extrema, un abandono por parte de sus hijos. Mira, estamos muy enfocados en la pandemia del coronavirus estos 2 últimos años, pero yo siempre digo que la mayor pandemia de esta generación es el aborto. Hermanos, este es el mayor genocidio de la historia de la humanidad. El tema de la ideología de género, confusión de identidad, ansiedad. Mira, hace también poco estuvimos en un retiro de pastores y la esposa de uno de los pastores que estaba ahí, ella es jueza y ella se encarga de los asuntos sociales, de dar las custodias de los hijos, cuestiones de paternidad, estas cuestiones, ¿no?, familiares. Y ella me dijo algo que revolucionó mi corazón, es que no podía creerlo. Mira, una de las principales causas de muerte en la adolescencia en España es el suicidio. Dice que le van, pero no recuerdo cuántas me dijo, pero varias niñas, sobre todo niñas por semana, a partir de 12, 13 años en adelante, que no quieren vivir, que se han intentado suicidar porque no quieren vivir. Vivimos en un mundo roto y nuestro corazón, estoy poniendo algunos ejemplos, debería compungirse, deberíamos movernos en acciones concretas para ayudar en esas situaciones. Yo doy por sentado que si eres cristiano estarás dedicado a estudiar la Biblia y a orar en todo tiempo. Es un mandamiento del Señor y en eso hemos hecho mucho énfasis.
Y creo que es algo que debemos hacer, disciplinas espirituales. Si no es así, debes empezar a hacerlo. Mira, si tú no te nutres de la palabra y no tienes una comunión con el Señor íntima, no vas a crecer espiritualmente y tu fe nunca va a poder soportar las pruebas y las tentaciones que vengan. Tienes que leer la palabra, tienes que estar en oración. Ahora bien, además de leer, estudiar y orar, además de venir aquí a escuchar como la persona que predica lo hace expositivamente y vienes a escuchar el mensaje y a decir amén a la palabra, la pregunta que te hago es, ¿qué estás haciendo además de eso? ¿Cómo estás ayudando a paliar el sufrimiento en este mundo? ¿De qué manera tú, que te llamas a ti mismo hijo de Dios, estás siendo luz y sal en este mundo? Yo te animo a que te examines y a que te pongas manos a la obra a partir de ahora. No hace falta que creas que puedes salvar al mundo, pero muchos poquitos hacen un gran esfuerzo. Mira, Dios es compasivo y misericordioso y parte de nuestra labor en esta vida es dar una respuesta compasiva y misericordiosa ante el dolor ajeno. Dios quería ayudar a Israel, quería liberar a Israel, quería bendecir a Israel porque había visto la aflicción y encomienda a Moisés para esa misión. Ahora, el texto nos muestra a continuación algo que es realmente sorprendente. Dios le declara a Moisés cuál iba a ser el resultado de la misión al que lo estaba llamando. Esto es como, yo estaba leyendo y digo, esto es como si un entrenador de fútbol reuniera a los jugadores para decirles lo que tienen que hacer. Eso es algo típico, ¿no? Pues mira, tú pues por la derecha, tú por la izquierda, tú vas a centrar y el otro va a rematar. El portero que esté atento, cuidado con el alto que lo hace muy bien por la banda, ¿no? Lo que sea, ¿no? Les da indicaciones de la táctica. Pero imaginaros que además de eso empezara a relatarles lo que iba a hacer el equipo contrario en el partido. Pero además, segundo por segundo, en el minuto 8 va a pasar esto, en el minuto 15 ese se va a ir para allá. ¿Os imagináis que alguien tuviera la capacidad de conocer lo que va a hacer el rival y declarar lo que va a acontecer y cuál va a ser el resultado final? Ese equipo ganaría todas las Champions. Yo creo que el entrenador del Madrid tiene que tener algún poder así, porque si no, no me lo explico. Hermanos, Dios conoce lo que va a pasar en el partido. Dios es omnisciente, Él lo sabe todo, Él lo conoce todo, de manera que Dios le dice a Moisés que cuando vaya Faraón, Faraón no le va a hacer ni caso. Mira, Moisés, te estoy enviando a una misión en la que de antemano te digo que al principio vas a fracasar. Te vas a encontrar con un portazo en las narices, Faraón no te va a dar ni bola. Moisés, que lo sepas. Vaya ánimos, ¿no? Vaya ánimos le da Dios a Moisés, pero el caso es que Dios no solamente es omnisciente, Dios no solamente le revela lo que va a pasar, nuestro Dios también es soberano. Y también le revela a Moisés que la historia iba a terminar tal y como él había determinado. Dios iba a herir a Egipto, Dios iba a mostrar su poder a Faraón y finalmente el rey tirano iba a dejarlo salir. Pero por si esto fuera poco, Dios le declara a Moisés que el pueblo de Israel saldría de Egipto con las manos llenas de provisión. Dios iba a mover todos los hilos para que el pueblo de Israel tuviera gracia a los ojos de los egipcios. Impresionante. Al final, el partido iba a terminar ganándose por goleada. Dios iba a controlarlo todo para que así fuera. Porque nuestro Dios no solamente omnisciente, es también soberano. Él determina, Él declara. Él ejecuta. Nada se escapa de su control. Ahora, hermanos, imaginaos que sois Moisés. Estáis ahí en la zarza, Dios os está hablando, os dice que tenéis que hacer una misión que es absolutamente imposible a ojos humanos, pero os cuenta cómo va a terminar todo. Os relata el partido y os declara el resultado final. ¿Qué duda podría haber en el corazón de Moisés hasta aquí? Si Dios nos hablara de esta manera, si Dios nos diera detalles de todo lo que va a pasar, si Dios nos contara todo lo que va a ocurrir en el partido y cuál sería su final, ¿cuál crees que sería tu respuesta? Bueno, sorprendentemente vemos que Moisés tenía dudas. Versículo 1 del capítulo 4. Moisés respondió diciendo, «He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová». Ahora bien, no seamos tan duros como Moisés. En este caso,
las dudas de Moisés no eran hacia Dios. Moisés no estaba poniendo en duda todo lo que Dios le había dicho. De lo que dudaba Moisés era de que el pueblo de Israel creyera que Dios le había enviado a él. Vamos a ver, Señor, yo me planto en Egipto. Después de tantos años, saludo a los que se acuerden de mí, si es que aún queda alguno vivo por ahí. Reúno a los ancianos del pueblo y les cuento que yo estaba solo en el monte apacentando a las ovejas cuando tú te me has aparecido en una zarza ardiendo para decirme que vaya a ellos y que me junte con ellos para ir a Faraón, enfrentarme al imperio más poderoso del mundo. Vale, venga, Señor, yo te creo, yo voy, lo que tú digas, pero ellos no me van a seguir ni de broma. O sea, cuando yo me plante ahí con los ancianos y les explique esta historia, me van a decir que estoy loco. Ellos no me van a creer, no van a creer que tú me has aparecido, no van a creer que yo he hablado contigo. Y yo creo, hermanos, que la duda de Moisés, o la inquietud de Moisés en este caso, era más que razonable. Y por eso Dios le dio una solución a ese problema. El texto nos revela que para tratar con esa situación, Dios le da a Moisés señales. Señales. Moisés, ¿quieres saber cómo yo voy a hacer que te crean? Mira lo que yo voy a hacer. Tira la vara que tienes en el suelo. Dice la palabra que cuando Moisés tiró la vara, enseguida esa vara se convirtió en culebra. Y dice que Moisés empezó a huir de la serpiente y entonces Dios le dijo que la cogiera otra vez por la cola y la culebra de repente volvió a convertirse en vara. Ahora, yo me imagino en ese momento la cara de Moisés alucinando con lo que estaba viendo. Esa señal serviría para que creyeran que Moisés venía de parte del Dios de sus padres, el Dios vivo de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que hace milagros. Pero por si esto fuera poco, Dios le da a Moisés una segunda señal. Dice, mira Moisés, pon tu mano en tu seno. Y cuando Moisés saca la mano está totalmente leprosa, como la nieve. Vale, Moisés vuelve a poner la mano, y la mano la vuelve a poner y cuando la saca está perfecta, como la otra carne, dice la palabra. Eso es totalmente imposible. Yo no sé mucho de medicina, pero hasta aquí llego. Nadie enferma de lepra y se cura en cuestión de 5 segundos. Moisés, si no creen a la primera señal, van a creer a la segunda. Pero Dios fue más allá y le dijo que si no creyesen a estas 2 señales, Moisés debería tomar agua del Nilo, derramarla en tierra y hacer que el agua se convirtiera en sangre. Esas eran las pruebas que iban a testificar en favor de la veracidad de Moisés. Ahora bien, ¿cuál era el propósito de las señales? ¿Acaso Dios no podía influir en el corazón de los ancianos para que creyeran a Moisés? Sí. ¿A qué venía tanto espectáculo? Una pregunta, si Dios quería convencer a los ancianos, ¿no se habéis preguntado nunca por qué no se revelaba a los ancianos también en una zarza? Y les decía que Moisés estaba viniendo de su parte. Bueno, hay varias cuestiones que debemos exponer para responder a esta pregunta. En primer lugar, Dios estaba tratando con la incertidumbre de un hombre al que él había escogido. Dios había escogido revelarse a Moisés en su soberanía, a Moisés en particular, y las señales eran una manera de darle a Moisés seguridad en medio de su misión. Dios proveyó de señales para que Moisés pudiera estar confiado de que iba a ser recibido por el pueblo. Así que las señales servían para dar seguridad a su siervo escogido. En segundo lugar, las señales servirían para que el pueblo pudiera constatar que Moisés iba en nombre del Dios vivo y verdadero. Tiene una función de testificar. Moisés iba a demostrarle por medio de las señales que realmente había venido de Dios. Ahora, seguimos con la pregunta, ¿y por qué Dios no lo hacía de otra manera? En último lugar, y creo que es la más significativa de todas, es porque Dios estaba ofreciendo con esta manera de actuar un patrón a la hora de comunicarse con su pueblo. Mira, Dios iba a hablar por medio de Moisés y a confirmar su palabra por medio de señales. Y hermanos, esa es precisamente la manera en la que Dios se ha relacionado con su pueblo a lo largo de toda la historia. Siempre que Dios ha hablado,
Dios lo ha hecho a través de un profeta y Dios ha respaldado su palabra por medio de señales y milagros que tenían el propósito de dar testimonio de la veracidad del mensaje. Debemos tener en cuenta que el libro del Éxodo se escribió cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida. Ahora bien, en esa tierra, yo soy el pueblo de Israel, estoy recibiendo ese texto, estoy leyendo la revelación de Dios. Dios está comunicando eso y yo voy a entrar a conquistar Canaán. ¿Qué había en las tierras de Canaán? Naciones enemigas. ¿Y qué tenían esas naciones enemigas? Otros dioses. Adoraban a otros dioses. El pueblo iba a ser tentado a seguir esos dioses. Iba a ser tentado a conformarse a las costumbres de esos pueblos. De hecho, fue eso lo que pasó. Seguimos leyendo el libro de Josué y de los jueces y vemos que eso fue exactamente lo que ocurrió. En ese contexto era muy sencillo, y de hecho es también lo que ocurrió, que se levantaran falsos profetas en nombre de Dios para desviar al pueblo de Dios. De manera que el pueblo de Israel necesitaba tener una manera para poder diferenciar la verdad del error. ¿Cómo iba Israel a saber que una palabra profética venía de Dios o no venía de Dios? Israel necesitaba entender la manera en la que Dios obraba. Israel necesitaba comprender la forma en la que Dios se comunicaba y por esa razón, en este momento, Dios le está dando al pueblo de Israel un patrón. Las señales iban a ser el testimonio de la veracidad de la revelación. De manera que las señales, y este es el énfasis, el enfoque, las señales, iglesia, no son un fin en sí mismo. A Dios no le motiva dar un espectáculo de su poder. Ese no es el propósito de las señales. Las señales siempre han sido un medio o el medio por el que Dios confirma su palabra. Las señales tienen el propósito de dirigirnos a la verdad de Dios para que creamos a Dios y sigamos a Dios y amemos a Dios. Las señales no son la meta es Dios. Y no podemos hablar de esta verdad, hermanos, sin acordarnos del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino a este mundo para dar testimonio de sí mismo. Ese era su mensaje. Yo soy el Cristo. Yo soy el Hijo del Hombre. Yo soy el pan de vida. Yo soy la fuente que sacia toda sed. Yo soy el Hijo de Dios. Y en los evangelios vemos cómo se sigue el mismo patrón que Dios le enseñó a Israel en nuestro texto. ¿De qué manera Jesús dio testimonio de sí mismo durante su ministerio? A través de señales. Jesús hizo multitud de señales que tenían el propósito de confirmar que su mensaje era verdadero y que Él era quien decía ser. Hermanos, Jesús convirtió el agua en vino. Alimentó multitudes con unos pocos panes y peces. Sanó leprosos, hizo que los cojos volvieran a caminar, dio vista a los ciegos, sacó fuera demonios, caminó sobre el mar, calmó tempestades, llenó las redes de los pescadores, se transfiguró, resucitó a la hija de Jairo, resucitó a su amigo Lázaro, resucitó al hijo de la viuda de Naín. Mira, tal es la cantidad de señales que hizo Jesús para dar testimonio de sí mismo, que Juan al final del Evangelio dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito. ¿Para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. De nuevo vemos el mismo patrón. Las señales de Jesús tenían el propósito de que creamos en su nombre y podamos tener vida eterna. Iglesia del Señor, es tiempo de enfocarnos correctamente. Como decía al principio, es tiempo de ver las cosas tal y como Dios las ve. Hoy en día vemos lugares en los que se hace culto a las señales. Se pone como excusa el nombre de Dios, pero realmente van en busca de milagros. Son personas sensacionalistas que hacen de la iglesia un circo. Personas que han pervertido la fe bíblica y se han entregado en pos de un show que busca entretener a las masas y darle a las personas lo que están buscando en este mundo. Personas que se han
desviado de la verdadera piedad. Tarde de sanidad. Hoy a las 7:30, ni un minuto más, ni un minuto menos. Yo digo que a las 7:30 Dios va a traer aquí sanidad. ¿Tú quién eres para decir cuándo y cómo Dios va a hacer las cosas? Noche de milagros. Escribe en un papelito tu petición. Parece, en los chinos antes se hacía, ¿no? Es magia, hermano, es brujería. Día de liberación de demonios. Ven para que Dios cumpla tu petición, ven. Y esto, vamos a ser honestos, al ser humano le encanta. Nos encanta el circo. ¿Y sabes por qué? Porque estamos sufriendo, hermanos. Y de forma engañada, creemos que ahí está la fuente de nuestra salvación. Mira, yo no digo que Dios no pueda obrar de forma milagrosa. De hecho, creo de todo corazón que Dios tiene poder para hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Y yo oro por sanidad, oro para ver maravillas a mi alrededor. Y en alguna ocasión el Señor me da la dicha y la gracia de poder verlas. Pero hermanos, las señales, como decía, no son la meta. La meta es Dios. Y las señales únicamente sirven para dar testimonio de Él. Es muy triste ver cómo a veces la Iglesia pone el acento en las señales y los milagros de Dios y se olvidan de lo importante que es el Dios de las señales. Es muy triste ver cómo se invierten esfuerzos, recursos y personas en la equivocada misión de las señales cuando la señal que necesitamos ya se nos fue dada. Iglesia, el Hijo de Dios se levantó de los muertos. ¿Qué más señal necesitamos para rendirnos a Él, amarle y adorarle sobre todas las cosas? Mira, mucho me temo que hemos caído en la trampa de buscar primeramente las cosas que son por añadidura y esperar que entonces venga a nosotros el reino de Dios. Cuando la palabra nos llama que debemos buscar primero el reino de Dios y lo demás ya vendrá. Al igual que Moisés tenía una misión y Dios le dio señales que respaldaban su mensaje, nosotros también tenemos una misión y Dios nos ha equipado de todo lo que necesitamos para llevarla a cabo. Nuestra misión como iglesia es dar a conocer la gloria de Dios al mundo y nos ha dado la señal del Evangelio, de la crucifixión y la resurrección de Cristo. Hermanos, el Evangelio es poder de Dios para salvación. El mensaje de la señal de la resurrección del Hijo de Dios es capaz de levantar a los muertos espirituales de la tumba para darles vida eterna. Y si eres tú uno de ellos que nos está visitando, si tú has venido aquí para ver lo que tú puedes obtener de Dios, si tú estás aquí buscando las dádivas y no al dador, si has venido aquí a ver si este Dios al que cantamos y al que predicamos te sana, o te quita de los vicios, o te ayuda a encontrar la paz, yo te digo que Dios puede hacer eso y mucho más, claro que sí. Pero también te digo que esa no es la solución, ni es la meta. Tú lo que estás buscando en realidad es a Dios. Él es el premio. Él es la solución, Él es el objetivo, Él es el único que puede salvarte. Deja de ir en pos de las cosas que Dios puede hacer, deja de ir en pos de las señales y los milagros. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, reconcíliate con Dios. Jesús resucitó, hermanos, y esa es la única verdad que tu alma realmente necesita, porque como decía Pablo, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles una locura, pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Amada iglesia, no nos desenfoquemos. Jesucristo resucitó y esa es la señal de señales que necesitamos creer y predicar. Hermano, hermana, no te desanimes, no dudes, mantente firme con los ojos puestos en Jesús. Yo sé que la situación que tenemos en Algeciras no es la que muchos de nosotros deseamos, pero de verdad, hoy aquí no vivas esperando a que pase nada más.
Céntrate en lo que es realmente importante. El Hijo de Dios ha vencido a la muerte para que nosotros podamos tener esperanza. Y Él nos ha llamado a predicar este mensaje y a vivirlo en esta ciudad, en este momento, para gloria de su nombre. Hermanos, nunca dejemos de creer en este mensaje. Nunca dejemos de confiar en el testimonio de Dios y nunca dejemos de predicarnos a nosotros mismos y al mundo la señal de la resurrección. El propósito al final era que el pueblo saliera para adorar al Señor. Nunca dejemos de servir a este propósito. El Señor nos ha sacado para adorar y servir a Dios por medio de Cristo. Hasta aquel día, dice Mateo 24:30, en el que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Amén.